Buenas tardes. Sí, nuevamente tuve que, nos sacó y bien, ya estamos aquí nuevamente. Bien, disculpe, ya veíamos, ya había logrado que la plataforma me diera más tiempo, pero vamos a volver a ingresarnos todos. Bien, les estaba diciendo que en esta parte es muy importante la parte de la escolaridad, que es muy importante la facilidad que puede tener una persona y ahí vemos el talento. Entonces me voy al profesor universitario porque es lo que ustedes lo ven. Pues puede ser que yo tenga 3 maestrías, 3 licenciaturas, que yo tenga un doctorado, que tenga 20 años en la universidad, pero los estudiantes no me entienden. Entonces, la persona no tiene el talento para, no tiene la habilidad para. La persona, el profesor, en este caso, el profesor universitario, no conoce a detalle cómo desarrollarse. Entonces, es muy importante que en la descripción de puestos se especifique, ¿verdad? Que ustedes me están preguntando, mire, ¿qué es? Mire, lo otro, mire, y que yo les responda, pues. Pero que les responda de la manera adecuada que ustedes merecen recibir esa respuesta. Pero eso es importante que se genere la gráfica en la parte del perfil. No solamente es la escolaridad, sumamente importante, claro que sí, pero sumamente importante la parte de las competencias, es decir, las capacidades, las habilidades, las destrezas, el conocimiento que tiene una persona, que tiene la facilidad de responder a situaciones complejas, por ejemplo, capacidad de confrontación efectiva. ¿Qué es eso? No, pues que no se va a agarrar a golpes con la otra persona, ¿verdad? Eso es también ahí. Que tiene capacidad de negociación, que tiene la capacidad de poder convencer, que tiene la capacidad de poder empatizar con el cliente. Por ejemplo, ahorita en este tiempo de pandemia, ¿verdad? Que algunas instituciones que sí, que puede, y después me dice, se lo digo porque yo sí se lo dije a la persona, es que el banco ya le ayudó, el banco no me está ayudando, le dije. Hay una ley que manda que ustedes pues tienen que dejar en pausa. Pero dígame, ¿qué es lo que me está, qué mensaje me quiere dar? El banco ya le estuvo ayudando estos meses. No, señor, el banco no me ayudó. El banco siguió una directriz legal. Pero, ¿qué es lo que me quiere decir? Entonces, como yo no le decía, el banco no me está ayudando, la persona se enojó. Y entonces le dije, mire, usted está enojado, no, páseme con su jefe, porque pues yo trato de estar tranquila. Y hay situaciones alrededor y usted está enojado, pues ni modo. Entonces, esa persona en servicio al cliente ya había colapsado. Y yo, pues no tenía ganas de pelear, y para pelear tienen que haber 2 personas. Entonces, ahí entramos en los aspectos de la personalidad. No es que no pelee, claro que peleo, porque estaba peleando con esta persona. Pero en mi personalidad, en mi madurez, yo he aprendido a establecer un control. Y ese control, entonces, me hace ver las cosas distinto. Eso se tiene que plasmar en el perfil de puestos. Tienen que ustedes imaginar qué cosas pueden ocurrir y qué competencias tiene que tener la persona para poder establecer un resultado adecuado. Llega el cliente enojado a la joyería y sí, mire que el broche se rompió, solo lo usé una vez y tal. Entonces, tiene que generársele, sí, disculpe, permítame en este momento, sí, que ustedes venden productos, no, mire, aquí tiene. Entonces, la respuesta adecuada para el cliente, en este caso, genera ese cambio. Otro de los aspectos importantes, la experiencia, tiene que ser específico. Aquí les cuento un poco. Si dice, por ejemplo, mínimo 1 año de experiencia, yo recuerdo que cuando les hablaba, tiene un espacio, que no sé si ya llegaron ahí, del proceso de selección. En los aspectos del proceso de selección, cuando ustedes ven en los anuncios que dice
un año de experiencia. Puede llegar alguien sin experiencia y le dan el puesto. ¿Por qué? Porque un año no es una cuestión, una condicionante mayor, sino que uno puede negociar. Entonces, cuando le dicen, por ejemplo, 5 años de experiencia, 3 años de experiencia, ahí ya sí le están dando. 6 meses, dice, o sea, puede ser que no tenga. Entonces, de menos de un año sí. Cuando nosotros hablamos de esto, tenemos que establecer la experiencia profesional en la ejecución del puesto. Por ejemplo, si yo tal vez di clases en una institución de secundaria, ya tengo una experiencia previa en educación, pero no en educación superior. Pero me puede dar a mí como una base, o bueno, entonces yo puedo poner ahí que tenga alguna experiencia o conocimiento en educación, que haya impartido clases. Imparte curso. Entonces, si yo veo en el currículum de una persona que imparte curso, yo pude haber puesto, porque recuerden que este es un diseño que lo tengo yo como empresa en mis archivos, no es algo que yo se lo estoy llevando a nadie, sino que lo tengo yo acá. Bueno, y esto ustedes ya lo tienen en el otro video con la explicación. Ok, permítanme, hay una cuestión aquí que me quedó pendiente, que queda al final, la parte de la compensación que ya la vamos a ver. Y esto es, estimados estudiantes, respecto a los aspectos de la gestión del talento. Recuerden que yo les estoy hablando aquí talento, personas, características, personalidad, facilidad de qué, facilidad de controlarse, de que no se va a agarrar a golpes con el cliente. Y ya hemos visto casos, pues, de que el guardia se agarró a golpes con el cliente y hasta hubo una situación por ahí algún tiempo, recuerdo. Bien, esta gráfica es estableciendo cómo son los ambientes dentro de la organización y el modelo de lo que es la gerencia de recursos humanos, lo que es una estrategia como la empresa y cuáles son los resultados. Y tenemos al trabajador en el centro, que iniciamos con un proceso de selección, se complementa con un proceso de desarrollo profesional, que lo vamos a ver al final del curso, pero que establecemos planes de sucesión. Recuerdan que tenemos una explicación respecto a esto, que yo planifico el crecimiento que puede tener una persona, la parte del conocimiento con respecto a la parte de sus talentos y sus conocimientos, los aspectos de la compensación que yo se lo otorgo como empresa junto con los planes de carrera son parte de los beneficios, y el desempeño de la persona que se conjuga con la parte del mapa del conocimiento. Cuanto más conocimiento tengo yo sobre algo, mejor desempeño voy a tener sobre las cosas. Entonces, cuanto más diversa pueda ser una persona en su aprendizaje, mayor facilidad tendrá de adaptarse a otros puntos. Yo siempre les recomiendo, jóvenes, estudien, prepárense, aprendan todo lo que puedan aprender y llenen su mente de conocimiento, que al final alguna cosa de esas pequeñas los va a llevar a desencadenarse en algo mucho mejor, en oportunidades. Bien, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta o comentario con respecto a los temas que han estado viendo en la plataforma, lo que les he estado explicando ahorita, esta tarea? ¿Estamos bien? Sí. Bien, gracias. Vamos a hablar sobre respecto al tema de sueldos y salarios en Honduras. Ya tienen la ley allí. Les he dejado en la parte de la carpeta de los recursos, tienen la ley del salario mínimo y tienen una ley, tienen el decreto de ley, perdón, el decreto de ley donde se establece el salario mínimo vigente. Vamos a ver algunas cuestiones por ahí. ¿Pero qué es el salario? Entonces tenemos dos puntos respecto al salario económico y al salario emocional. Ahorita voy a tocarles el salario emocional. Vamos a ver. Esto me deja. El salario emocional es un tipo de compensación complementaria a la que la empresa ya tiene. ¿Qué es el salario emocional? ¿Qué es y en qué consiste el salario emocional? El salario emocional es la retribución o beneficios no económicos que recibe el personal de una empresa para satisfacer sus necesidades personales, con el fin de mejorar su rendimiento. A continuación te mostraremos algunos ejemplos de salario emocional que podrás aplicar en tu compañía. Flexibilidad en los horarios de trabajo para que la persona pueda realizar otras actividades fuera de la jornada laboral. Dejar que el empleado pueda trabajar desde su casa si es posible.
Incentivar los procesos de aprendizaje del trabajador para lograr un mejor desempeño. Permitir que el empleado tome ciertas decisiones para que se sienta importante dentro de la compañía. No enviar ni recibir correos laborales fuera del horario establecido. Darle el espacio indicado para que se sienta cómodo y feliz en su lugar de trabajo. Dejar que elija los tiempos y periodos de vacaciones, siempre y cuando deje claro cómo va a cumplir sus metas laborales. Brindar el apoyo necesario para que pueda dedicar parte de su tiempo a sus asuntos familiares. Estos son algunos ejemplos utilizados en algunas compañías para mantener sus empleados contentos y en un buen ambiente laboral. Solo ten en cuenta que cada caso de retribución se da de acuerdo a las características de cada empresa. Si quieres conocer a fondo sobre... Bien, entonces con respecto al salario emocional, es una retribución no económica, es decir, no es que le estoy dando el dinero como tal al trabajador, sino que le estoy dando esa flexibilización de las actividades. Es decir, le estoy dando permiso, por ejemplo, algunos de ustedes pueden estar en su trabajo y le pudieron haber dicho a su jefe, jefe, mi jefe, que me voy a conectar a una clase hoy a tal hora, de tal hora a tal hora, y su jefe les dio permiso y él sabe que ustedes están haciendo eso. Eso es parte del salario emocional y eso se llama confianza. Son retribuciones no económicas. Entonces, son aquellos cosas que yo hago para que mi trabajador se sienta bien. Yo recuerdo que una vez me ocurrió, tenía otra asistente, yo le decía, y estaba estudiando su maestría, y yo le decía, ¿no tenés alguna tareita de la maestría por ahí para hacer? Y ella me decía, sí, bueno, trabaja la tarea porque ella ya me había entregado un reporte y honestamente yo no había procesado la información y ella pues no tenía nada que hacer más que yo le dije, bueno, póngase a estudiar, mamadita, porque ahí la voy a tener a la par mía, pero yo sabía que ella estaba estudiando estaba haciendo algo positivo para ella, pues, y a mí no me molestaba, pero eso es parte de generar confianza. Entonces, el salario emocional la hacemos los gerentes y existen como directrices o beneficios y existen, por ejemplo, vamos a verlo ahora, algunos, aquí estás, lo puse mal, que son beneficios adicionales a la ley. Lo voy a tocar aquí de una vez. Entonces, cuando yo estoy trabajando la parte del salario emocional, es porque el niño se ganó el primer lugar en la escuela y quiero ir a tomarme la foto con la medallita que al niño le dieron. Bueno, vaya, eso es un permiso, es un salario emocional. ¿Por qué lo estoy tocando aquí? Si ustedes recuerdan, con la ley de igualdad de oportunidades para la mujer, ahí sí se tocaba la parte de los permisos en casos de extrema urgencia, pero es urgente que yo vaya a tomarme la foto con el primer lugar del niño. No es así como que prioritario, porque no es que esté enfermo, pero sí es un logro. Eso significa que ayuda entonces regresa esta mujer con la foto de su hijo, contenta, y claro, su productividad mejora. Entonces, en esos aspectos del salario emocional, nosotros tenemos que ver esa particularidad. ¿Qué cosas pueden existir? Aquellas cosas como, por ejemplo, los días de la familia, que en algunas empresas se hace. Como el video los decía, depende mucho de la capacidad que pueda tener la organización, porque no todas tienen la capacidad de comprar a un lugar para que les haga una fiesta a los trabajadores, en que les lleven hasta piscina, ¿verdad? Para que tengan ahí que los hijos de los trabajadores estén jugando. Entonces, no todas las empresas tienen esa capacidad, pero existen algunas otras actividades que se pueden hacer, como estos pequeños permisos, o esto que a ustedes les dieron permiso para conectarse hoy, o de repente cuando tienen examen y quieren un poquito más de tiempo, o les permiten, por ejemplo, hacer las tareas en la oficina, imprimirlas allí porque es mejor, o porque algunos de ustedes tienen problemas en su casa porque no tiene acceso a una buena computadora y hace la tarea en el trabajo, se queda un poquito más de tiempo y luego la manda. Entonces, pero su jefe sabe, el punto está en que su jefe sabe que usted está haciendo eso. Entonces, esa confianza genera un valor adicional en la relación y eso se llama salario emocional.
la satisfacción que tiene una persona respecto al trabajo que está desarrollando. Eso es así. Y sobre esta parte entonces del salario, existen en nuestro país el salario emocional que les estoy hablando y los beneficios adicionales a ley. Ya vamos a ver los aspectos del salario. Los beneficios adicionales a ley aplicados regularmente en Honduras son adicionalmente al 13º, 14º mes y vacaciones, aquello, y ahorita la parte de la cesantía, ¿verdad? Que ya se convirtió en una ley. Por eso no los estoy poniendo acá porque estos son adicionales. Entonces, adicionalmente a la ley, ¿qué me puede dar la empresa? Transporte de dos formas, gasolina o un autobús o un busito particular que me va a traer a mi casa y que la empresa lo paga. Eso sí, la empresa lo paga. Ojo. Alimentación, un bono o me dan un bono de descuento o me permiten una cuota de viáticos que yo pueda gastar, por ejemplo, mensualmente. Bono extra de vacaciones. Me pagan mis días de vacaciones y me dan extras. Bono extra de vacaciones 1 mes, 2 meses, seguro médico privado o un porcentaje, por ejemplo, seguro médico privado para el trabajador 100% y quiere poner un beneficiario 50%, entonces el trabajador paga el otro 50% y la empresa paga. O 100% lo paga la empresa. Seguro de vida para el trabajador, y algún extra, equipo para uso personal, entonces le dan el carro para que él se lo lleve para su casa, el teléfono es para él, la computadora es suya. Es decir, la empresa se le entrega y la empresa se olvidó de eso, pues. Tabletas electrónicas, en algunos casos casas de habitación o apartamentos que la empresa paga como parte de los beneficios adicionales a la ley. Pago de estudios, capacitaciones, cursos, formaciones adicionales para el trabajador. Y, por ejemplo, yo con una amiga, allá la estaban moviendo a un puesto gerencial, pero ella necesitaba sacar un curso. Tenía que ir todos los sábados durante 2 meses a sacar este curso que complementaba el puesto para el que ella iba a desarrollarse. Entonces, esto es desarrollo profesional, capacitación y salario, porque el curso ella lo lleva en su cabeza y un cartoncito, pero el conocimiento lo lleva ella en su cabeza. De ahí nadie lo saca. Bonos de educación para los hijos, bonos de excelencia académica. Hay algunas empresas que pueden pagar esto. Y algunos otros adicionales a ley que así tan diversos son las empresas. Pero nuevamente, depende de la capacidad de la empresa. Algunas empresas hacen campañas de salud integral. La empresa paga incluso los medicamentos que van a utilizar en brigadas. Llegan los trabajadores y sus familias. Algunos apoyos como por ejemplo la brigada de lentes, que la empresa paga una parte para los lentes, ¿verdad? No es que me lo van a deducir por planilla y esa es la ayuda. Bueno, sí, ayuda, pero no es que me lo están regalando. A ver. Vamos a ver entonces. Vemos esta parte del salario emocional. Aquí tienen 2 videos. Estos 2 videos ya los tienen disponibles ustedes en la plataforma. Les voy a pedir que lo vean ahí en horas del tiempo. No los voy a tocar. Pero estos videos hablan en 2 tiempos, entonces véanlos por favor y van a encontrar el punto donde un gerente puede acercarse a su trabajador y hasta el momento en el que usted se acerca a su trabajador, usted no lo conoce. Y nosotros como gerentes de recursos humanos tenemos que acercarnos a la persona y preocuparnos por los detalles de la vida de la persona. No es que vamos a meternos en la vida de la persona, ¿verdad? Siempre. Vamos a estar pendientes ahí. No, es pendientes de apoyar a la persona. Por ejemplo, yo tenía una empleada, Marita, una maravillosa mujer. Marita tenía una hija y Marita quería que su hija terminara el colegio. Entonces, cuando había que hacer horas extras, yo primero tenía a Marita, porque yo sabía que Marita necesitaba el dinero para poderle pagar, porque ella tenía otro esposo que no era el papá de la muchachita, y que si ella no pagaba los gastos de la muchachita, y entonces no te seguía estudiando. Pero ¿por qué? Yo sabía eso.
Yo sabía eso, entonces yo trataba de apoyarla. Entonces, eso se crea mediante los vínculos. Entonces, vean estos videos, por favor, ya los tienen disponibles en la plataforma. Son 2 videos en 2 tiempos y les van a gustar. A mí me gusta. Bien, entonces, ¿qué es entonces el salario? ¿O qué es la compensación salarial? Según la teoría, la compensación salarial son todas las formas de retribución destinadas a los trabajadores, los cuales se derivan de su empleo. Es decir, lo que yo le voy a pagar a una persona por el trabajo que hace. Según nuestra ley, la ley del empleo por hora, dice que es la retribución que el trabajador debe pagarle, el empleador debe pagarle al trabajador o trabajadora en virtud del contrato de trabajo, misma que debe ser efectiva en moneda del curso legal, previo que el contrato de trabajo diga lo contrario, ¿verdad? Que me puedan pagar en dólares, en euros, pues fantástico. Pero mientras no, pues entonces se paga en moneda del curso legal. Un punto aquí significativo, jóvenes, y es que la mano de obra calificada, es decir, es aquella mano de obra que tiene un conocimiento adicional. El salario no estará basado en el salario mínimo, no estará en el salario mínimo, sino que en una relación de contrato de mano de obra calificada, es decir, según se pacte entre las partes. Es decir, si la mano de obra calificada, y miren, la mano de obra calificada puede ser desde un albañil que pone paredes de tabla y yeso y que me dice que me va a cobrar 500 lempiras el metro cuadrado por la instalación, y eso es mano de obra calificada. Yo lo puedo hacer por más licenciada y todos los estudios que yo tengo. No puedo pegar paredes de tabla y yeso. Tengo que pagarle a alguien. Tengo que pagarle. Y si gana más que yo en ese día, pues bueno, ni modo, no sé pegar paredes de tabla y eso. Y las manos de obra, les hago esa referencia, pero también puede ser mano de obra calificada, así como yo. Yo no trabajo por salario mínimo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo soy mano de obra calificada, a menos que decida aceptarlo como tal. Entonces, en nuestro país, nosotros, y aquí vamos a ir viendo varias leyes. La ley del salario mínimo establece, bueno, nuestro Código del Trabajo establece que tienen que existir un salario mínimo y tenemos una ley del salario mínimo. El salario mínimo es irrenunciable. Yo no puedo decir, mire que solo quiero ganar 5,000 lempiras al mes. No, tengo que ganar lo que dice la tabla del salario mínimo conforme a la industria para la que estoy trabajando. A menos que posteriormente se genera otro tipo de relación o existen diferentes tipos de contrato en nuestro país, como se comentó. Según nuestro Código del Trabajo, existe el contrato permanente, que vamos a ver en qué consisten los contratos, el contrato temporal, el contrato por mano de obra alzada, es decir, yo digo voy a cobrar por esta pared de tabla y eso 2,000 lempiras. Me tardé 3 días, es mi problema, pero eso es lo que me van a pagar, punto, no más. O puede ser por un proceso, por un proyecto, por ejemplo, Ruth, te vamos a pagar $5,000 de la A a la Z durante esto, con estos y estos productos. Esto es un contrato y está. Puede ser incluso un contrato de construcción de una casa, entonces hay un contrato. Contrato yo a un arquitecto y le digo con llave en mano, es decir, hasta que esté construida le termino de pagar. Entonces todo depende en nuestro país, nuestra legislación maneja distintos puntos en el Código del Trabajo. Lastimosamente nuestro Código del Trabajo no tiene reglamento, entonces da mucho a la subjetividad. Pero entonces en nuestro país el salario mínimo es irrenunciable, es decir, yo no puedo renunciar a él, aunque firme un papel, yo, Ruth Caballero, renuncio a mi salario durante tal. No, es irrenunciable. Ningún papel puede decir que yo renuncio a él, ninguno. Ni tampoco pueden ser disminuidos o mediante contratación individual colectiva. No puede pagársele menos. Ya vamos a ver algunos puntos más. Nuestro Código del Trabajo en el artículo 20, como recuerdan que habla acerca de un contrato, define que para que haya un contrato se requiere que ocurran 3 cosas. Primera, que la actividad sea desarrollada por el trabajador. Segunda, que el trabajador tenga un jefe destinado por el patrono. Y 3, que se le pague un salario. Cumplidas esas 3 requisitos, ya hay un contrato.
Pero ¿qué ocurre? Muchas veces en nuestras empresas, no tenemos un contrato escrito y no lo necesitamos. Sí lo necesita. Tuvo que haber, aunque sea en una servilleta, en una hoja de cuaderno único, en una hoja de esas que vendían ahí, suelta, escriba yo, fulano de tal, mediante tal, contrato a tal persona. ¿Por qué? Porque tienen que ponerse por escrito. Pero nuestra legislación reconoce que cumpliéndose estas tres condiciones ya hay un contrato. Entonces las personas van a la Secretaría del Trabajo, ponen una demanda y sí hay un contrato. Estos son, como les decía, los beneficios adicionales a ley que ya les había explicado. Y estos no están contenidos dentro de lo que es el salario. Estos beneficios adicionales a ley no pueden, es decir, me está dando el transporte, me lo está cobrando, la alimentación, ¿me la va a cobrar? Entonces, no, si me la va a cobrar, entonces no, deme el dinero, me va a cobrar. Pero hay empresas que deciden, bueno, dice, te voy a dar el transporte y la comida y solo te voy a pagar 6,000 empiras y los otros que queden de eso. Pero usted tiene que estar de acuerdo. El contrato tiene que decir, yo, Ruth Caballero, acepto que me rebajen 2,500 lempiras de mi trabajo para poder desarrollar tal y tal, tal y tal. Entonces, tiene que existir esa condición, tiene que existir esa condición. Si yo no estoy de acuerdo, el transporte y la alimentación no me lo pueden cobrar. Tiene que existir esa condición. Ya vamos a ver más adelante. Entonces, nuestro Código de Trabajo establece que todos los salarios se tienen que establecer dentro de algo que se llama Reglamento Interno de Trabajo, que se encuentra a partir del artículo 92 y hay varias condicionantes. Y ahí se definen los diversos tipos de salarios y los tipos de contratos que hay. Se especifica, por ejemplo, los horarios de entrada, de salida, y en los reglamentos internos son obligatorios en Honduras a partir de 10 trabajadores. Lastimosamente los profesionales del derecho, algunos solo copian y pegan y no son así como que tan ricos los reglamentos internos porque no reflejan la realidad de la empresa. Pero el reglamento interno tiene que decir a qué horas van a entrar, a qué horas van a salir, si van a usar uniformes, en el caso de que llegan tarde se va a hacer tal sanción, en el caso de que el trabajador incumpla, en el caso de que haya pérdidas. Por eso se llama reglamento interno, pero regula internamente las condiciones de la empresa. Artículo 95 dice nuestro Código del Trabajo que el pagar al trabajador el salario correspondiente en tiempo que dejara de trabajar por causas imputables al patrón. Son responsabilidades del patrono. Si dejó de trabajar el trabajador porque el patrono se quedó sin materia prima, siempre la tiene que pagar. Cuando sean imputables al trabajador, al dueño de la empresa. Ojo, bueno, más adelante vamos a verlo al final en el último parcial. Cuando hablamos acerca de la suspensión laboral, ahí yo les toco algún punto de ahí y vamos a ver lo que ha ocurrido ahorita en este tiempo de pandemia. El artículo 96 se prohíbe al patrono deducir, es decir, es que yo fui a sacar un ventilador aquí al patito comercial y me traen la factura y vino el dueño del comercial con el dueño de la empresa donde yo trabajo, vinieron y me cobraron el ventilador que yo saqué, solo porque el dueño de patito comercial y mi jefe son amigos. Eso no se puede hacer, eso es prohibido. ¿Por qué? Porque tiene que decirme a mí, presentarme un documento donde me diga que yo estoy de acuerdo en que me deduzcan de mi salario ese ventilador. Pero si yo no he autorizado, a mí no me pueden deducir nada. Y tiene que entregársele un comprobante a cada trabajador y la empresa tiene que tener un documento donde el trabajador firma y acepta de que eso es lo que yo gané, estas son las deducciones. Entonces tiene que existir eso. Es prohibido a los patronos deducir, retener o compensar suma alguna del monto de los salarios, prestaciones. Así como que a mí me prestaron 5,000 empiras y ahorita del 14avo me los rebajaron. No, teníamos que haber quedado de acuerdo de las prestaciones. A mí no me pueden tocar mi salario. A menos que yo firme y diga, autorizo a la empresa que me deduzca si yo le quedé viendo a la cooperativa fulana de tal cantidad. Y de hecho, muchas personas
que hemos hecho sus créditos con cooperativos vinculados a las cuentas del trabajo, así es como están. Entonces es como complejo porque la cooperativa me prestó, la empresa me va a dar mis prestaciones, pero no me las va a dar a mí, sino que se va a ir directo a pagar el crédito. Pero yo firmé y autoricé eso. Entonces tiene que existir un documento, aunque sea en un papelito. Miren que esta cosa me está volviendo a querer sacar. Entonces igual, si se corta, vamos a continuar porque quiero terminar este tema con ustedes. Y por supuesto yo lo voy a dejar disponible. Bien, o tal vez me da más chance. Bien, vamos a continuar. Entonces les decía en cuanto al, ok, vamos al artículo 114. Normalmente el artículo 114 es utilizado cuando los trabajadores y los patronos tienen alguna disputa. Entonces, son causales para poder despedir al trabajador, para que facultan al trabajador. El 112 y el 114 hacen eso, cuando son disputas de separación o de ambos. Dice, son causas justas para que facultan al trabajador para dar por terminado el contrato de trabajo. Ya vimos las condiciones para el contrato. Sin previo aviso, sin responsabilidad de su parte. ¿Por qué habla sin responsabilidad de su parte? Porque así como el patrono tiene que darle el preaviso, el patrono tiene que darle el preaviso al trabajador, el trabajador tiene que darle el preaviso al patrono y con el tiempo de anticipación, entonces tiene que existir. Así que aquí habla de que faculta para dar por terminado el contrato de trabajo y ahí entramos con algunas cuestiones de demandas. Dice 1, el inciso F, no pagarle al patrón el salario completo que le corresponde en la fecha y lugar convenido acostumbrados, salvo las deducciones autorizadas por ley. Es decir, a mí no me han pagado, eso significa que yo no estoy obligada. Yo puedo dar por terminado mi contrato de trabajo. Pero ojo, ahorita como estamos en un tiempo de emergencia, existen otros artículos dentro del mismo código que facultan a las empresas para someterse bajo esos artículos y evitar caer en causales de conflictos. ¿Qué ha ocurrido con esto del salario? Y algunos de ustedes bueno, vamos a ver al final. Lo que ha ocurrido es que muchas empresas han disminuido los salarios. Pero eso no es posible porque no pueden disminuirle el salario, no pueden pasarlo a otra categoría y tampoco pueden decirle ya no te vamos a pagar. Entonces pudieron haber hecho un acuerdo de que, por ejemplo, si una persona ganaba 15,000 empiras y el otro ganaba 15, son 30, ¿verdad? Entonces pudieron haberle dicho, bueno, mira, te vamos a pagar 10 y 10 y así completamos los otros 10 para el otro, porque ya ajusta, porque estamos en una emergencia. Pero cuando la empresa vuelva a alzar vuelo, cuando las cosas, bueno, no van a volver a la normalidad, eso es evidente, pero cuando la empresa tenga liquidez, cuando hayamos logrado esto, te vamos a pagar los otros 5,000. Eso sí se puede hacer. Pero no es que de 15 pasó a 10 por el resto de los días del contrato, no, eso no se puede hacer. Algunas empresas sé que lo están haciendo, algunos trabajadores sé que lo han admitido. Es más, si yo fuera gerente de recursos humanos, yo lo hubiera hecho. De hecho, yo se lo recomendé a alguien. Porque es difícil, estamos en una situación sumamente compleja. Y así se compensa un poco y entre todos se ayudan, ¿verdad? La empresa, el trabajador. Pero tiene que generarse el compromiso de que la empresa en un tiempo prudencial le va a reponer al trabajador esa cantidad de efectivo. Tiene que existir, porque si no, entonces sí se considera lo que nosotros llamamos un despido indirecto. Pero por la situación de la emergencia, pero tuvo que haberse redactado un documento acogido a los artículos, creo que es el artículo 100 del mismo código, donde define precisamente ese tipo de situaciones. Pero ojo eso, chicos, que el gerente de recursos humanos tiene que ser una persona que conozca todos los entramajes, tiene que leer y tienen que tener un abogado, no transero, disculpen el francés, ¿verdad? Pero un abogado ético donde les dé las pautas y nosotros como trabajadores decir, bueno, está bien, no me pague los 15, deme 10. Y así, pues los 3 que trabajamos aquí, todos tenemos un pedacito, ¿verdad? Porque es una situación de emergencia. Pero tiene que existir eso.
¿Algún comentario por ahí? Bien, respecto a los auxilios de cesantía, son en base a los montos estipulados. Recuerden que ahora con la nueva ley de seguridad social, las empresas a través del RAP generan un aporte, algunas empresas, excepto aquellas que ya tengan en sus pautas que anualmente generan los pagos a sus trabajadores anualmente, así como las maquilas que empezaron y algunas otras empresas han seguido con esta misma costumbre, que es muy saludable en algunos casos, pero en algunos otros el trabajador se le olvidó que les dieron esto. Yo conocí a alguien que no me pagaron nada, pero sí le pagaron anualmente, le dije. Sí, bueno, se le había olvidado. También es importante los trabajadores domésticos que tienen derecho a contratos, que tienen derecho a un salario. Dice, los trabajadores domésticos tendrán derecho a dar por terminado el contrato y exigir un mes de salario en los casos de maltrato de parte del patrón. Ojo con este, se los dejo de dato. Hablemos de la ley del salario mínimo. En 4 minutos me desconecto, entonces por favor manténganse, la voy a reactivar para que concluyamos el tema y tengamos el tiempo de las preguntas. Bien, la ley del salario mínimo, ¿cómo se establece el salario mínimo en nuestro país? La ley del salario mínimo, porque la ley, les repito, ya está ahí, usted la tiene disponible. Para la fijación y revisión de los salarios se establece un salario mínimo, existe una comisión, se dice una comisión tripartita que está 3 miembros de los patronos de las empresas, normalmente es Cámara de Comercio, ANDI, COEP, CCIT y sus suplentes. 3 miembros de los trabajadores que normalmente son los sindicatos, los representantes de los diferentes sindicatos o de las agrupaciones de sindicatos más grandes y del gobierno, que es normalmente la Secretaría del Trabajo y algunas otras instituciones representativas, que se sientan en una mesa y pautan un incremento al salario mínimo. Para el de este año, vamos a ver el decreto que ya lo tienen ustedes ahí disponible, establece una pauta para varios años, porque son como 4 años, 5. A partir del 2019, que se sentó la comisión y se establecieron las escalas de aumento del salario mínimo y se separa según zonas geográficas, según regiones, según rubros. El artículo 20 se fijarán los salarios mínimos y qué consideraciones hay. Los más altos razonables que la industria pueda pagar, porque claro, como les decía, se separan por rubros económicos y que generen mayor ventaja para la zona. Entonces, pero normalmente los salarios agrícolas, rurales, son los que tienen menor escala y son mayor escala los de construcción, petróleo, finanzas, que son los salarios que son un poquito más altos y ustedes pues lo vamos a ver ahí en la tabla. Se revisan cada 3 años, al menos desde la fecha de fijación, o cuando exista un alza elevada en el nivel de inflación, que esto es en el precio de la canasta básica. La base para el salario mínimo es precisamente eso, los mayor razonablemente que pueda pagar el sector, pero son para poder obtener la canasta básica. Existe una ley para la canasta básica, de hecho. Pero ¿qué es la canasta básica? Frijoles, arroz, huevo, pollo. Pero no es la pechuguita del pollo, es el pollo. Pollo crudo, entero, duro, congelado. No es la pechuga deshuesada. Eso no entra dentro de los grupos de canasta básica. Entonces, por eso es que decimos, no me ajustó. Pero realmente es que usted compró fuera de la canasta básica. Entonces, hay una cuestión de disyuntiva por ahí. Toda violación a un acuerdo de fijación del salario mínimo será constituida de falta laboral y dará un lugar a una multa de 100 a 1000 empiras que impondrá la Dirección de Trabajo. Bien, toda como chiste, pero es verdad. Bien, el salario en nuestro país, tenemos que entender, jóvenes, el salario es parte del costo de operación de la empresa. Suben los precios, ¿por qué? Porque sube el salario. Por eso, suben los precios, sube el salario, porque el salario es parte del costo de las empresas y en esos costos de las empresas en muchísimas ocasiones se les olvida que tienen que generar ese cálculo del salario. Entonces, por eso es que sube el precio de la harina. ¿Por qué? Porque subió el salario del trabajador que produce la harina.
y sobre esa cadena se van desarrollando. Entonces, el salario es una cuenta que afecta directamente a los costos de operación de la empresa, como muchos de ustedes saben, y se calculan ahí en los costos de operación y en los gastos de operación. Aparte del salario, todo depende si es operativo o es administrativo, pero es una representación del costo de la empresa. Y las empresas tienen que establecer